Good morning. I'm Jorge León. Soy Jorge Alió y voy a resumir el contenido de las diferentes presentaciones que tuvimos ayer en la sesión especial titulada ¿Qué hay de nuevo en la investigación ocular y la asistencia clínica? La mayor parte de los ponentes no están aquí, así que voy a resumir uno por uno sus diferentes ponencias que tuvimos ayer. Teníamos al presidente, al profesor Barraquer de Barcelona, que tampoco está presente. Estos fueron los protagonistas de ayer de las charlas. El primero, Juan Álvarez de Toledo, que nos habló de la cirugía de cataratas en el ojo anirídico y nos mostró que la catarata es prácticamente universal en la aniridia, pero también hay malformaciones en el cristalino que se dan en una minoría de casos, pero alrededor del 30% tiene una mala posición del cristalino. La catarata es universal, pero también hay una mala posición del cristalino y otra minoría tiene una malformación del cristalino. También nos habló de las cirugías en aniridia y cómo se tienen que hacer de forma especial, porque tenemos que resolver no solamente los problemas de refracción, también podemos eliminar las gafas, lo cual es un beneficio para los pacientes para que estén adaptados a la baja visión con la edad y también para reducir, si es en la medida de lo posible, los iris artificiales, que también estuvieron sujetos a debate. Hay de varias compañías de Rusia, aunque se han cancelado los dos, ya no están disponibles en el mercado. Así que solamente tenemos una compañía, que es una compañía alemana, que tiene un modelo que está muy bien desde el punto de vista cosmético para sustituir el iris, que está hecho de silicona y que tiene que hacerse con mucho cuidado y ser practicado por cirujanos muy especialistas, porque es muy delicado, aunque tiene muy buenos resultados. Tiene que estar bien colocado para evitar la refracción y es una técnica muy complicada, mucho más complicada de lo que teníamos anteriormente, comparado con otras prótesis iridianas. Y esto debe evaluarse de forma cuidadosa, caso por caso. También nos habló de los pacientes de aniridia que tienen mayor tendencia a desarrollar inflamación. Y esta inflamación presenta un síndrome de fibrosis en el segmento anterior que se forma en el cristalino y tiene una evolución problemática en el postoperatorio de estos pacientes en estos casos. Entonces tenemos que llevar mucho cuidado con la cirugía de cataratas en estos pacientes y ver si está justificada o no la intervención, para ver, dependiendo del resultado que podamos tener. Tenemos que tener un asesoramiento de la visión muy cuidadoso y teniendo en cuenta la situación de la presencia de la catarata. Y también nos dio algunas indicaciones sobre los resultados, sobre todo para los niños, y vimos las indicaciones de la cirugía en los casos de estos niños de baja edad. También cuándo realizar la intervención, cuando se implanta las lentes intraoculares, que son menos estables también en estos casos. Y las prótesis iridianas no están indicadas en las malas posiciones del cristalina. Esto sería más o menos el resumen de la interesante ponencia que nos dio Juan Álvarez de Toledo, porque tiene una práctica universal en aniridia. La siguiente charla fue dada por el profesor Vázquez de Quintero, que es de Colombia, ingeniero electrónico, y él y su equipo han desarrollado unas lentes de contacto inteligentes que tienen unas capacidades particulares
que regulan la intensidad de la luz, con lo cual es posible regular la entrada de luz intraocular y la lente de contacto con esta capacidad la reduce hasta 1 milímetro si fuera necesario para poder controlar la entrada de luz. Y también utiliza un software matemático para ver la calidad en la retina y también cómo se mejoró la calidad de la retina teniendo en cuenta el tamaño de la pupila en la lente de contacto. Hay que recargarla cada día, pero presenta una gran oportunidad porque es un progreso muy claro de la posibilidad de incorporar esta lente, este dispositivo particular que puede mejorar la visión de cerca. Y quizás en el futuro no solo tengamos un iris artificial, sino también una lente que pueda ofrecer mejor visión de cerca a demanda. Se trata de una compañía fundada en Bélgica, la que fabrica estas lentes, y ahora están esperando realizar ensayos clínicos para estos dispositivos médicos y cómo han cambiado en los últimos años, en 2021, y también discutir la distribución y la producción comercial de estas lentes inteligentes. Ha sido patentada y creo que es una gran oportunidad para el futuro de los pacientes con aniridia para poder controlar la entrada de la luz en el ojo y también por que se puede cambiar la resolución y para poder tener una mejor visión de cerca. Y la siguiente presentación fue de Fabian Fries, que nos habló de los aspectos de la córnea en la aniridia congénita. Se habló de la queratopatía, que también hemos oído mucho de este tema, porque a pesar de que tenemos un enfoque adecuado a la cirugía de cataratas, pero no tanto respecto al trasplante. En la mayoría de los casos no hay buenos resultados. Tenemos que tener en cuenta la patogénesis de la enfermedad de la queratopatía de la córnea, y también nos dio la oportunidad de ver los trasplantes en estos casos. Se trató de una sesión muy especializada. Una charla muy interesante para el futuro. Tendremos que tener una fundación que esté dedicada a los problemas de la córnea relacionados con aniridia y los factores más específicos que pueden ser tratados, pero que son difíciles de tratar en los pacientes con aniridia. Y Pablo Rama nos habló del segmento anterior y la cirugía regenerativa, que también es una cirugía emergente, también por supuesto plantea algunos problemas, y se basa en células de la membrana mucosa y también de las células madre pluripotentes inducidas, las iPSC, que se están explorando en estos momentos. Nos presentó algunos datos de los resultados de hace unos 3 años y en general estamos de acuerdo en esta sesión de que se trata de una mejora transitoria para el paciente que puede durar unos 3-4 años, pero quizás no sea la solución definitiva para los pacientes. Se están utilizando estos enfoques de tratamiento para que sean más sostenibles y menos costosos también, porque la producción es muy cara. Y esta sería una forma de tratar los problemas. También hubo un cierto debate sobre la inflamación de la superficie ocular, sobre todo porque se trata de un problema universal en aniridia. Y porque hay una falta de una función adecuada y también una falta de película lacrimal adecuada. También hubo un debate no solo de Pablo Rama, sino también de Fabian Fries, sobre la inflamación córnea que se produce en el ojo anirídico, que también debe tratarse.
en distintos problemas que llevan a un efecto cascada, un efecto dominó. Y uno de los enfoques sería cancelar el inicio de las citoquinas empleando distintos fármacos. Y también tendríamos que plantearnos si vale la pena realizar este tratamiento, porque no existen evidencias claras de la oportunidad de este tratamiento, porque siempre hay ventajas e inconvenientes, evidentemente. Entonces hay que evaluar de manera muy cuidadosa cada caso de aniridia para decidir si vamos a realizar este tratamiento o no, si está justificado o no, con administrar estos fármacos a estos pacientes. Este era un resumen de la primera parte, ahora vamos a hablar de la segunda parte. En esta segunda parte teníamos la presentación de Pilar Casas de Llera sobre las correlaciones fenogenotípicas en la aplasia foveal, en aniridia, que intenta correlacionar la hipoplasia foveal de la córnea con la base anirídica, y nos presentó un estudio muy interesante sobre cómo estas correlaciones y la función visual puede ser estimada ya desde la infancia a través de un scan OCT de la mácula, y podemos ver distintos tipos de hipoplasia foveal. Y luego, a continuación, tuvimos otra presentación del profesor Peter Netland de Virginia acerca del glaucoma anirídico. Se trata de una de las comorbilidades que afectan a los pacientes con aniridia, y nos habló de cómo puede tratarse. Se presenta en el segmento anterior que tenemos la catarata, la ausencia de iris o ausencia práctica de iris, problemas de la superficie ocular, lo cual significa que la superficie ocular normalmente no suele agradecer los tratamientos con fármacos en los pacientes con aniridia. Esto hace que las medicaciones causen algunos problemas y en muchos casos fallan porque bloquean la infiltración. Hay algunos dispositivos que se pueden implantar para el glaucoma foveal, sobre todo para abrir el ángulo en el glaucoma, y también nos habló finalmente de nuevos enfoques para tratar el glaucoma. No solamente en el debate de su presentación, sino también en el contacto que tuvimos con el profesor Netland. Se acuerda que en el ángulo que se forma en la córnea no se indica para los casos de aniridia, pero los elementos filtradores de las microválvulas de IMG, de MIGS, en estos casos sí que pueden proporcionar un determinado control, un cierto control. Y otros, por ejemplo, son la mejor indicación y deben practicarse también para la córnea. Entonces vamos a realizar una cirugía corneal o implantar una prótesis corneal. Y esta fue la presentación. Durante esta sesión hizo una delimitación importante respecto al éxito del glaucoma anirídico, no solamente de los efectos de córnea, sino también de las prótesis. Entonces vimos distintos
enfoques y tratamientos para el glaucoma anidídico con la medicación que debe estar libre de conservantes para los pacientes con aniridia, y también vimos los distintos tipos de glaucoma que aparecen en los pacientes con aniridia, uno de ellos que hay que fijarse también en la evolución crónica, que es el más frecuente, el tipo de glaucoma que es más frecuente, el crónico. También vimos enfoques históricos para entender por qué se produce el glaucoma, y nos presentó sus opiniones sobre los pacientes con aniridia. Más o menos este sería el resumen de lo que vimos, y ahora voy a darles otros resúmenes de José María Herrera, que viene de Valladolid, y nos habló de las células madre. Fue una charla muy interesante porque vimos la investigación que se ha realizado con la utilización de células madre. También pueden inyectarse o utilizarse de forma tópica para mejorar los problemas de la córnea y la queratopatía asociada a los pacientes con aniridia. Y también nos presentó la investigación realizada con modelos de animal y la utilización de células madre, de un banco de células madre que no es barato, pero está libre de riesgos y puede tener muchas ventajas, aunque sabemos que está limitado debido a los problemas corneales en aniridia. También aceptó que hoy en día todavía no se puede utilizar este tratamiento, pero se podría utilizar en el futuro. Las células madre se podrán utilizar en el futuro de mesenquímicas y su papel potencial en el control de la queratopatía, por ejemplo, relacionada con la aniridia. Y también esto nos plantea un futuro muy interesante y muy prometedor. El profesor Barraquer también nos habló de cataratas en aniridia y nos mostró una gran cantidad de imágenes sobre el mosaico enorme de tipo de cataratas que tenemos en aniridia, en el ojo anírico, que es definitivamente el órgano del ojo que sostiene mayores cambios, y los distintos aspectos de las morfologías de la evolución y de las malformaciones asociadas debido a la posición del cristalino, y lo mostró de una forma muy interesante y bien ilustrada. Esto es lo que tuvimos. También al doctor Ferrari de Italia, de la Universidad de Vita Salute, respecto a la inflamación de la superficie ocular. Sobre cuál es el problema. El problema no es solo lo que sucede, sino por qué sucede. Nos habló de la patogénesis, de los motivos, de por qué la visión se vuelve distorsionada en el ojo anírico, y también de la queratopatía que se produce en la superficie ocular. Esto nos resume la sesión de ayer, que estuvo muy bien construida, muy bien presentada para todos, en el caso de todos los ponentes. Como todo se grabó, vais a tener disponibles todas las presentaciones. Si hubiera ahora alguna pregunta o algún comentario sobre estos distintos temas que he resumido, es una pena que el profesor Barraquer no esté aquí, aunque tuvimos debates en la sesión de ayer. Y la información, como he dicho, va a estar disponible para todos vosotros. Muchísimas gracias por su atención. Okay, questions. I'm sure that you have many questions. Estoy seguro de que tendrán muchas preguntas.
Yeah, microphone, please. Can we have the microphone? Thank you. When you implant artificial lenses and Cuando others, implantan el lente cristalino artificial, tiene una vida específica, es decir, hay que sustituirlo. Tenemos que recordar que hace unos 6 meses tuvimos un debate sobre el iris artificial. El que tenemos ahora es de silicona, es flexible y este lo tenemos que fijar al cristalino. Esta prótesis hay que fijarla al cristalino. Entonces depende también de la potencia que necesita el paciente para corregir su visión. Esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. No hay posibilidad de utilizar lo que llamamos lentes que se adapten a distancias distintas. Tenemos que utilizar lentes focales. ¿Y cuál? Pues eso ya depende, porque tenemos que utilizar lentes hidrofóbicas que no sean permeables al agua. Tenemos 3 piezas, 3 partes. Yo en estos casos las utilizo porque tenemos que incorporarlas al iris artificial de la lente. Entonces tenemos que montarla, digamos, ponerlo todo junto, por así decirlo. En respuesta, sí, tendría que ser lentes hidrofóbicas. Y el poder es para, la potencia sería para corregir el resto visual. No questions? ¿La pregunta? Yolanda? buenos días, profesor. No sé si están traduciendo en inglés. Si no, me responde Sí. a la vez en inglés. Sí. Dilo en español y traduzco Sí. y te respondo. Gracias. Bueno, lo primero, esperar que ayer las consultas que tuvo con pacientes fueran suficientemente interesantes con los pacientes que tuvo, tanto españoles como europeos. Y eso por un lado. Luego preguntarle con relación a la lente de Fries, esta lente inteligente, qué reacción. Entiendo que es una lente exógena. Si esa lente es exógena, si va sobre la superficie ocular, qué interacción hace con la superficie y qué efectos secundarios tiene. Si comentó algo de ello el profesor. Y luego también quería comentar con relación a la inflamación de la superficie ocular, así en general, que se comentó entre los profesionales, si la cuestión de la inflamación, las causas de la inflamación era una causa única y exclusivamente ocular, o sea, producida por la mutación genética, o también los cuidados externos de la persona o los problemas metabólicos o la alimentación o el deporte o cualquier otro tipo no de terapia, sino de tratamiento o de cuidado integral de la persona influía en la inflamación o no de la superficie ocular. Tengo más, pero... Okay, one by one. Have three questions. Aún así, bueno, 3 preguntas. La primera es sobre los pacientes que examinamos el viernes. Tuvimos en total 26 pacientes y estos con la doctora Casas, que es mi colaboradora, y fue una oportunidad excepcional de ver a un grupo de pacientes anirídicos. 26 son muchos, porque hemos dicho que la prevalencia es de 1 en 80.000. Así que a veces vemos un par de casos en toda nuestra vida y el viernes vimos 26. Así que fue una gran oportunidad y cada caso era distinto, cada caso tenía sus propios problemas, sus diferentes posibilidades para solucionar el problema de catarata que está presente en casi el 90% de los casos. Bebés muy pequeños, con mucha vida por delante para ver cuáles son las medidas preventivas que tenemos que aplicar e intentamos dar consejos a los pacientes y un informe para explicar las condiciones según lo observamos
y nuestros consejos para luego un seguimiento con su oftalmólogo en su propio país. Y lo que recomendamos es que cada uno debe ser atendido por oftalmólogos especializados, porque un oftalmólogo a lo mejor ve 2 o 3 casos o 4 de aniridia y eso no da una experiencia, un perfil especializado. Así que hay que ir a un centro donde al menos haya un oftalmólogo especializado con experiencia en la aniridia, porque es un problema muy específico. Y la segunda pregunta era sobre las lentes inteligentes. En este momento es solo un dispositivo que ha sido creado, que se ha probado, pero todavía no se han hecho pruebas médicas. Se han hecho ensayos médicos para ver la interacción con el ojo ocular. Ahora no tenemos todavía información al respecto, pero lo importante es saber que existe. El ponente mencionó que probablemente esto podría estar disponible en un par de años, pero las normativas que hay que cumplir tardan al menos un año para poder hacer el primer ensayo clínico, para hacer ensayos en pacientes sanos, para ver la estabilidad de la lente, para ver que el servicio ofrece esta lente al ojo, pero todavía no hay información clínica sobre la superficie ocular, el funcionamiento de la superficie ocular. Y de la tercera pregunta que Yolanda, él me preguntaba, es cómo abordar esto, si la influencia de la dieta, el estilo de vida, probablemente lo haya, pero no es la razón del problema. La patología nerítica que existe en la superficie ocular y en la córnea, como Ferrari lo comentó, aquí quizá lo puedo decir porque quizá a lo mejor él podría aclarar este tema de la superficie ocular para que los pacientes entiendan esta situación. Sí, creo que, como dije ayer, una cosa que en mi opinión surgió de las presentaciones que vimos, que la inflamación empieza a aparecer. Es un aspecto de la patofisiología de la aniridia. Teníamos pruebas y siempre hemos tenido de que estos pacientes tienen cosas que vemos en los pacientes que sufren inflamación crónica, como la enfermedad del ojo seco, vascularización. La imagen clínica es muy similar a una inflamación crónica de la superficie ocular. Lo que estamos intentando entender, yo y otros colaboradores, si este es realmente el caso, esta es la presentación de ayer, que de hecho sí que hay citocinas proinflamatorias que parece que aumentan en las fases tempranas de la enfermedad. Y esto nos abre la pregunta de si quizá hay una ventana de oportunidad para tratar a estos pacientes quizá en una fase más temprana, cuando empezamos a ver la inflamación o defectos epiteliales, etcétera. En particular, hay una serie de moléculas proinflamatorias que podrían tener un papel. Hemos estudiado específicamente algunas relacionadas con la neuroinflamación y que creemos podrían ayudar a explicar por qué estos pacientes muchas veces presentan al mismo tiempo daños de la córnea, de los nervios de la córnea y la inflamación persistente. Así que creo que al final esto podría ayudarnos a entender por qué a largo plazo estos pacientes desarrollaron insuficiencia de células madre limbares. Y esto todavía no está claro si la insuficiencia de células madre limbares es una causa o la consecuencia de la queratopatía por aniridia. El caso es que se produce en un porcentaje de pacientes, pero lo que creemos es que quizás si conseguimos controlar la inflamación que se produce a lo largo de los años y conseguimos intervenir en una fase temprana, podríamos evitar esta cascada que con el tiempo lleva a la insuficiencia de células madre limbares. Yo creo que en términos clínicos veo que hay el papel de prevención de complicaciones más serias al controlar la inflamación en una fase más temprana de la enfermedad.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay una inflamación, que hay muchas pruebas sobre esta inflamación. El problema es cómo tratarlo, porque asociada a esta inflamación eso es tóxico para las células de la superficie ocular. Y esto quiere decir que hay una tendencia de las células madre, y esto es lo que al final causa el problema. ¿Hay más preguntas? Ya quería seguir tratando el tema este de la inflamación, porque me resulta de interés pensar que hace años no se hablaba nunca, no se relacionaba nunca el ojo seco con la aniridia. Hay personas con aniridia que están diagnosticadas además de ojo seco, pero otras no. Y sin embargo ahora empezamos a ser diagnosticados de ojo seco. Entonces, se nos trata como ojo seco porque somos propensos a esta inflamación permanente, y es el ojo seco el que provoca la insuficiencia límbica, o es al revés. So the question of Yolanda is, Y por ejemplo, lo que es el tratamiento, en lugar de hacerse medicamentos, podrían suplirse tratamientos preventivos o utilizarse tratamientos preventivos mientras que la inflamación no provoca reales alteraciones corneales, y utilizar plasmas ricos en factores de crecimiento, por ejemplo. yeah, the question of Yolanda is about the dry eye. La pregunta de Yolanda es sobre el ojo seco. Antes casi siempre se ignoraba el ojo seco. En la aniridia, si leemos la literatura, no siquiera se menciona en muchos de ellos. Así que es un elemento nuevo del síndrome de la aniridia. Es nuevo, que antes no se reconocía. Es mi opinión. En los 26 pacientes que vimos el viernes, 2/3 de ellos tienen el ojo seco también. Solo los niños no lo tenían, pero la mayoría de los jóvenes, había personas entre 15 y 16 años y más mayores, tenían cierto grado de ojo seco. No teníamos tiempo de hacer un examen detallado del ojo seco, pero tiene que hacerse específicamente. ¿Por qué lo tienen? No lo sé, porque todavía es algo que estamos descubriendo, pero el ojo seco está relacionado con la inflamación crónica, y puede estar relacionado con un trastorno inflamatorio crónico del paciente anirídico. Esto es información muy interesante para tratar esta inflamación crónica. Pues hay más inflamación por el daño que produce, y esto puede ser el problema. La segunda parte de la pregunta de Yolanda es sobre la prevención. Debería tratarse desde el principio, aunque no haya ojo seco, pero se puede evitar. No creo que haya pruebas, tengo pruebas para contestar a esa pregunta. No sabemos todavía. Utilizamos lágrimas artificiales para que la superficie ocular esté más lubricada. Probablemente sí, pero si es necesario, no lo sabemos. ¿Cuáles son las mejores? Bueno, porque toda la medicación tiene toxicidad. Bueno, algunas son más tóxicas. Hay que asegurarse de que lo que utilizamos está justificado, que hay que utilizarlo de una forma adecuada. Por ejemplo, si corticoides, hay que tener cuidado, tiene que evaluarlo el especialista, porque tiene muchos efectos secundarios y pueden empeorar la vida del paciente anirídico. Así que es difícil contestar de forma específica a esta pregunta, pero creo que la respuesta es que el diagnóstico temprano es necesario. Tenemos los medios para hacerlo, y hay diferentes tipos de ojo seco, porque esto es un nombre genérico. Detrás de eso hay muchos tipos de ojo seco, y hay que tratar cada ojo seco con un fármaco específico que sea el más adecuado. Y eso dependerá de un paciente a otro, y en mi opinión, como digo, el ojo seco es parte del síndrome que complica más el problema corneal y complica más el problema de glaucoma, porque el glaucoma se trata con medicación que tiene una toxicidad directa. No sé, ¿he contestado a tu pregunta, Yolanda? De acuerdo. Tengo una pregunta. Es muy interesante cuando hablabas de la inflamación. Sabemos que la inflamación es parte de la aniridia, de la córnea, especialmente incluso en los jóvenes, aunque no se vea.
clínicamente, pero está ahí. Y por supuesto puede haber una ventana de tratamiento para esto, pero el problema es con qué se puede tratar si no hay ningún fármaco antiinflamatorio aprobado, pero muchos pacientes con aniridia están tomando algún tipo de serum. No hay pruebas científicas todavía para la edad tan temprana, pero quizás se podría estudiar para una edad más temprana empezar a autólogo para evitar la inflamación antes de que haya síntomas del ojo seco, para intentar también retrasar la degradación de las células madre. Es difícil porque quizá ni siquiera sabemos todo lo que hace el ser autólogo y hay muchos factores, algunos quizás son antiinflamatorios, pero a lo mejor si se toma a una edad muy temprana durante mucho tiempo, no sé si se han hecho estudios sobre esto, no sé qué sensación tienen al respecto. Creo que es un punto interesante el uso de hemoderivativos como es el autólogo o el plasma. Se ha empezado a utilizar en oftalmología, tenemos como 9 artículos sobre el tema. Es una herramienta muy útil cuando tenemos una erosión córnea, un problema en la superficie, la conjuntiva y la córnea. Creo que no es necesario antes de eso, salvo que haya algún estudio que apoye, que evita el desarrollo del problema. Quizá es bueno prevenir, pero todavía no lo sabemos porque no sabemos por qué se produce el ojo seco y en las formas más severas, más graves, en una edad más tardía, pero no en los jóvenes. Los factores de crecimiento pues es lo mismo, la diferencia es que cuando el plasma de una forma se activa en la superficie ocular y se rompen a priori, las plaquetas, por ejemplo, es importante tenerlas y activar, puede ser más adecuado, pero ambos métodos más o menos ofrecen los mismos resultados, pero el suero autólogo es inferior a los otros 2 elementos. El suero autólogo casi no tiene citocinas activas y no es tan bioactivo como los otros, como el FG, y no es un bioactivador en sí mismo. Lo uso con pacientes anidídicos o con el ojo seco. El PRP lo utilizo y he dejado las otras opciones hace como 10 años, no lo uso ahora mismo. Y por otro lado, los resultados son mejores, pero lo utilizo cuando hay un problema de la superficie del epitelio o de la córnea, de la conjuntiva. No lo utilizamos de forma preventiva. Se podría usar, pero no tenemos pruebas para apoyarlo. Así que el problema es cuándo tratar y con qué tratar. Hay que dejar tiempo que los investigadores para que tengan pruebas que respalden todo esto. Hay muchas moléculas en el mercado que también son buenas. Hay productos muy buenos que están comercializados, pero podrían utilizarse para el ojo seco. Podría ser el primer medicación que está comercializada de buena calidad, que proteja el epitelio y una buena capacidad de lubricante, y luego hay una segunda línea con productos seropáticos para poder tratar estos problemas. Hay estudios de la sensibilidad de la córnea que se hayan hecho para pacientes anidídicos y son más sensibles al frío, la estimulación mecánica. He leído diferentes artículos. En mi experiencia, al menos, hay una hipersensibilidad de la córnea. El problema es que no tenemos herramientas para medirlo con base clínica, la sensibilidad de la córnea, pero si utilizamos otros dispositivos, siempre nos dicen que es una córnea hiposensible. Pero es algo que viene con el ojo seco y puede ser del motivo del ojo seco. Ese es el debate, si el ojo seco es una enfermedad neurológica de la córnea
podría ser una relación. En algunos casos que tienen, si surge este problema, no veo un nivel bajo del ojo seco. More questions? ¿Preguntas? Well, we are almost in the... Bueno, y de todas maneras ya es el límite del tiempo que teníamos para esta sesión. No sé si hay alguna pregunta sobre glaucoma. ¿Sí? I would like to ask you about the Quería preguntarle sobre el glaucoma en los niños. ¿Cuál es su opinión al respecto? Son procedimientos con láser para destruir, para tratar el glaucoma, disminuyendo la producción del humor acuoso. Mi opinión personal es que utilizo un enfoque porque puedes producir pérdida visual y edema, y lo que no queremos es perder más visión. Es solo el último recurso. Entonces, el consenso es que utilizar los procedimientos solo como último recurso en casos muy específicos. Hay otras opciones para el tratamiento con un umbral diferente destructivo, pero las pruebas que tenemos ahora mismo es conflictivo. A veces funcionan, a veces no funcionan, y a veces funcionan temporalmente, algunos meses, y no parece que sea la solución para el paciente nerídico. Se ha probado la endocoagulación y ahí en ese caso no se destruye sin ver dónde lo estás aplicando. El láser se puede ver el proceso y se coagula de forma específica y se pueden ver con endoscopia. Se puede reducir la presión en 3-6 meses y luego hay que repetirlo, salvo que utilice esos niveles muy altos de energía donde se induce inflamación. Así que no son la solución. Se han investigado en los últimos 15 años y el Tegato sigue de que no está funcionando. Funcionan temporalmente y lo utilizo solo en algunos casos muy específicos porque pueden producir pérdida visual. Okay, Yolanda has Perdón. more questions. You always have many questions. Yolanda tiene más preguntas. Solo dos. A ver, profesor, con relación al glaucoma, tanto el congénito como el resto, quería saber si se había debatido en algún momento entre los ponentes a partir de qué momento empezar a instilar colirios beta bloqueantes o cualquier otro tipo de producto para controlar la tensión, teniendo en cuenta el grosor de nuestras córneas. Eso por un lado, si había algún grado medio de presión ocular con el que empezar a actuar realmente, o solo era caso a caso. Eso por un lado, o también dependiendo del problema de la córnea, cómo estuviera en ese momento con ese paciente de glaucoma. Y luego otra cosa, ¿qué era la otra cosa? Think about that and I am answering. Vale. No es about when to treat glaucoma in an iridium. Para el glaucoma en la niridia, ¿cuál es el umbral de tensión cuando se Gives the key to open the glaucoma treatment because think that the cornea is thick. La córnea es gruesa en la niridia y esta córnea gruesa sobreestima la presión. Hay que calcular la tensión real. Tenemos que decidir paciente por paciente. Puede ser que 22 sea demasiado para un paciente y para la córnea, y para otro depende de la edad, de la comorbilidad y del historial familiar. Así que el tratamiento del glaucoma o de la hipertensión se tiene que hacer caso a caso, pero hay que tener en cuenta en general en el glaucoma que tratamos cuando tenemos la presión intraocular de más de 21 corregida para la córnea, y también cuando hay pruebas o factores de riesgo, porque no es lo mismo tener 21 que 31.
En general, más de 26 sí que es en tratamiento y más de 22 hay que considerar el tratamiento y 21 o menos no hay tratamiento, solo observación en general. ¿Otra pregunta? Ya me he acordado. Con relación a los trasplantes de córnea, trasplantes de limbo, trasplantes lamelares, trasplantes penetrantes, si se habló de algo de esto, si se llegó a alguna conclusión en cuanto a qué es lo mejor, qué es lo peor, si hay alguna tendencia ahora mismo con respecto a otros años, hace 5 años que era otra cosa distinta, vamos. No. Now it's about corneal transplant and limb. Hablamos de trasplantes limbares y corneales. En los limbares sí que en una de las presentaciones había pruebas de que ofrece claramente que no hay diferencia en el segundo ojo del mismo paciente. Es interesante. Siempre vemos que los autoinjertos deberían tener más éxito, pero tienen un problema que lo cogemos del otro ojo, que tampoco estará sano en el futuro. Entonces, a veces puedes fomentar la enfermedad. Yo he tenido esta experiencia en mi caso y no funciona, porque el propio ojo que ofrece el tejido también lo sufre, con lo cual puedes empeorar el ojo bueno. Pero sobre este estudio no había una indicación porque los autoinjertos y al final tenían la misma tasa de éxito, el 85% según ese estudio, y yo creo que es mucho menos que eso en mi experiencia. Así que el injerto limbar entre 2 y 5 años tiene éxito, pero luego en las primeras fases, 1 o 2 años ya fallan. Siempre hay ojo seco e inflamación. Es lo que ocurre, así que los injertos limbares es eso. Y cuando se inyecta en el espacio conjuntival se está explorando, pero tampoco hay pruebas en este momento para saber que funciona. Quizá funcionará durante un tiempo, pero no se dio más información. Así que las conclusiones de que los autoinjertos son los que hay que utilizar, pero sobre todo en los jóvenes suele ser unos 5 años más o menos lo que puede durar los injertos corneales. Siempre. Sabemos que en la aniridia el que no se afecta es el endotelio, suele no estar afectado, así que está sano, eso lo sabemos. Los lamelares, los injertos lamelares son más indicados porque dejamos parte de la córnea nerítica, que es el problema y la causa de la enfermedad. No sería una buena práctica. Tenemos que bajar a la membrana y poner una nueva. Probablemente este injerto tendrá 4, 5, 6 años de duración, y el principal problema de estos injertos es el desarrollo de problemas epiteliales crónicos. Por ese problema con la córnea es transparente, pero luego tenemos una falta de enervación y de la estimulación de los tejidos, y es muy difícil de tratar. Es con plasma, se puede hacer el PRP, pero se hará opaca la córnea finalmente, habrá una opacificación. Entonces hay que tratar a diferentes enfoques con anti-PEGF, factores de crecimiento que pueden controlar hasta cierto punto estos problemas de la periferia, pero hace falta un cuidado mensual prácticamente, así que el injerto corneal tienen que ir a un especialista, pero tienen que ser conscientes de que hace falta revisiones cada mes, cada 3 meses, no menos de eso. Siguiente pregunta, Yolanda. Muchas gracias. Thank you. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Nothing. Nada más. Bien, muchas gracias. Ha sido muy interesante también para nosotros interactuar con vosotros. Esperemos que veáis un poco de luz en porque hay luz al final.
Hay muchos recursos nuevos y aumentan los conocimientos científicos. Hay nuevas moléculas que en el futuro, los próximos 5 años, podrían desvelar posibles terapias médicas que se podrán aplicar al paciente anidídico en las fases tempranas. Y también tenemos médicos especializados en Europa con esta red que se explicó muy bien ayer, que están al servicio para las últimas tendencias aniridia. Muchas gracias. Ha sido un placer y cerramos la sesión.